Alabado sea Dios en esta hora. Dios les bendiga de manera especial. Amén. Bienvenido nuevamente a otro segmento. Gloria a Dios para siempre de Despertando tu Conciencia. Bendito Dios para siempre. Damos gracias a Dios. Amén, por la oportunidad que nos concede de poder usar este medio para poder, verdad que sí, hablar de su grandeza y hablar de su palabra. Dios bendiga de manera especial a los que van a estar entrando, verdad que sí, verdad, inmediatamente el video se suba, verdad. Dios les bendiga de manera especial y en este segmento de Despertando tu Conciencia, en estos momentos, verdad, en estos momentos que el Señor nos concede, verdad, estar aquí, pues quiero hablar acerca del llamado de Dios. ¿Verdad? Y yo creo que es bien importante hablar acerca del llamado de Dios, pues porque, ¿verdad? Entiendo cuando, ¿verdad? Analizo, amén, alabado sea Dios en esta hora, los tiempos que estamos viviendo, pues hay muchas cosas, ¿verdad? Muchos acontecimientos, bendito Dios para siempre, que crean confusión mayormente en el cristiano, pero también crean confusión, ¿verdad que sí? En los no cristianos, en los no creyentes, en los pecadores, como le dice la Biblia, en los incrédulos. Alabado sea Dios en esta preciosa hora del Señor, ¿verdad que sí? Y es lamentable decir que hay una muy mala interpretación acerca del llamado de Dios. ¿Verdad? Cuando vamos a la poderosa palabra del Señor y analizamos, ¿verdad que sí? Los profetas de la antigüedad, los profetas, amén, del Antiguo Testamento, los que, amén, hablaban, ¿verdad que sí? De parte de Dios, los hombres que verdaderamente, amén, escuchaban y oían la voz de Dios, ¿verdad? Entendían, ¿verdad que sí? ¿Cuál era el llamado de Dios? Estos hombres, ¿verdad que sí? Enfrentaban circunstancias y enfrentaban eventos, amén, que era de amenaza de vida o muerte. Entonces, en esos tiempos no veíamos a los profetas de la antigüedad, y esto lo estuve hablando con mi pastor, ¿verdad? No veíamos a los profetas de la antigüedad, ¿verdad que sí? Siendo reconocidos de la manera que son reconocidos los predicadores y los evangelistas y ¿verdad? Los autoproclamados profetas. Y usted ve que hoy en día, ¿verdad que sí? Lamentablemente la gente se autoproclama, ¿verdad que sí? Semi apóstoles cuando ni siquiera han sido pastores. Entonces, dicho eso, y antes de abundar acerca de ese punto de vista o de esos acontecimientos que están azotando la iglesia de Jesucristo de una manera violenta, amén, alabado sea Dios en esta hora, tenemos que notar y tenemos que analizar que en estos últimos tiempos el centro del mensaje que se está predicando es el mensaje de la grandeza. Es el mensaje del exaltamiento, es el mensaje de que Dios te va a poner en grande, es el mensaje, ¿verdad que sí? De que Dios va a ensanchar tu camino, Dios va a abrir, amén, el mar rojo para con tu vida, ¿verdad que sí? El centro del mensaje de la gran mayor parte de los predicadores de este tiempo es el reconocimiento. Alabado sea Dios en esta hora. Y mayormente este mensaje es infiltrado a través del positivismo, ¿verdad? Yo he oído predicadores y predicadoras, amén, que verdad que lo único que enfatizan, lo único que ellos, verdad, persiguen y su único enfoque es, verdad que sí, aleja a la gente negativa de tu lado, aleja los que, verdad que sí, hablan negativamente en contra de tu vida, verdad que sí, y lamentablemente este positivismo, amén, deriva y viene, alabado sea Dios en esta hora, de verdad, es una psicología. Los predicadores de este último tiempo lo que están usando y verdad y lo que están, amén, bajo de lo que están operando es la psicología. Es una psicología barata, es una psicología, alabado sea Dios, que no parecen predicadores, sino que parecen psicólogos. Pero
entonces operan de esa manera y entonces de esa manera, ¿verdad? Infiltran este mensaje de grandeza, este mensaje de reconocimiento, este mensaje de que Dios tiene cosas grandes para contigo, de que Dios quiere usarte, de que te veo bajándote de un avión y subiéndote a otro, de que te veo, alabado sea Dios, ¿verdad que sí? Siendo reconocido en diferentes lugares. Yo veo cómo Dios te está llevando o te va a llevar a las naciones, bendito Dios, para siempre. Y lamentablemente cuando solamente enfatizamos los beneficios que podemos recibir al aceptar y al responder al llamado de Dios, entonces estamos perdiendo la perspectiva, estamos perdiendo la esencia, mi amado hermano, amén, de lo que es y de lo que conlleva el llamado de Dios para nuestras vidas. Quiero analizar rápidamente, amén, Mateos capítulo 4, Mateos capítulo 10, versículos 1 al 4. Y es ahí vemos cuando Jesucristo llama, alabado sea Dios en esta hora, a sus discípulos. Los llama por nombre, los escoge, los apunta, ¿verdad? Sabemos los nombres de los discípulos, alabado sea Dios en esta hora, en el capítulo 9 de, amén, del libro de Mateo, amén, versículo 9, alabado sea Dios en esta hora, hasta el 13, vemos cuando Dios llama a Mateo. Y usé ese texto bíblico para darle refuerzo a que Dios llamó a Jesús, ¿verdad? El Señor Jesucristo llamó a sus discípulos por nombre y por apellido. Los llamó. Pero nótese que en el capítulo 10, el encabezado de ese capítulo está, está, ¿verdad? Como encabezado, elección de los 12 apóstoles. Y los llama por nombre. Y es interesante notar que del versículo 1 al versículo 4, amén, alabado sea Dios en esta hora, el Señor les establece el llamado. ¿Ve? Y les entrega autoridad. En el versículo 1 lo podemos ver cuando dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Entonces en el versículo 2, entonces establece los nombres de cada uno de los discípulos que ya le había escogido después que bajó del desierto, después de haber ayunado 40 días y 40 noches y después de haber sido tentado por el diablo. Entonces estableció un llamado, les establece un llamado y les entrega autoridad. Eso no cabe la menor duda. ¿Verdad? De parte de Cristo hemos recibido autoridad de parte de Dios. ¿Para qué? Para, amén, sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, amén, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, del versículo 5 al versículo 15, alabado sea Dios, de ese mismo capítulo, vemos cómo, ¿verdad que sí? El Señor les establece para qué fueron llamados. Además de que les entrega autoridad, en los versículos 1 al 4 les establece el llamado, ¿verdad? Les brinda el llamado, amén, y les entrega autoridad. De los versículos, amén, 5 al 15 establece para qué fueron llamados. Quiere decir que el llamado de Dios para el hombre conlleva un orden. Y el llamado de Dios es un llamado completo, amado hermano, no es un llamado incompleto. Vemos, ¿verdad? Y vamos ahora a entrar en lo que verdaderamente se está viendo en estos tiempos, o mejor dicho, que no se está viendo en estos tiempos a través de estos mensajes, ¿verdad? De positivismo, estos mensajes, ¿verdad? Emocionalistas que solamente apelan a tus emociones, son mensajes mayormente que te victimizan. Hoy en día todo el mundo quiere que le hablen de la prueba. Todo el mundo quiere que le hable de grandeza, de bendiciones, de expandir, de ensanchar territorio. Ya estamos entrando, ya el año está terminando. Y ya va a ver usted por las redes sociales todas las congregaciones, y esto lo viví yo personalmente. Todas las congregaciones se ven. ¿Cuál es el lema para el año entrante? Año 2020, año 2020.
Año de grandeza, año de cosecha, año de cultivar, año de sembrar, año de crecer, año de expandir, año de que tus sueños se cumplan, año de que te reconozcan, año de que tú te actives en tu ministerio, en lo que Dios te ha llamado a hacer. Usted lo va a ver a lo largo de las redes sociales. Y cuando viene a ver, usted lo está viendo en su propia iglesia. Que lo más que se enfatiza es en empoderamiento. Sacude el guerrero que hay en ti. Saca lo mejor que hay en ti. ¿Ve? Y eso es un llamado incompleto. Porque yo creo en que Dios reconoce, Dios honra. La Biblia dice que Él honra a aquellos a quienes a Él le honran. Yo creo en que Dios, alabado sea Dios, en esta hora reconoce a sus ministros, reconoce a su verdad, a los que le sirven honrada e íntegramente. Pero lamentablemente, a través del positivismo, bendito sea Dios en esta hora, amén, estamos viendo, bendito sea Dios en esta hora, cómo a través del positivismo, amén, a través de este mensaje, amén, de víctima, los que te han herido, los que te han vituperado, los que han hablado en tu contra. Tú eres el siervo de Jehová, tú eres la sierva de Jehová. Mi siervo, así te dice Dios. Te veo en grande, veo tu nombre bajo luces. Te veo en flyer grande. Es un mensaje de engrandecimiento, es un mensaje que empodera y alimenta el ego. Versículo 16. Bendito sea Dios en esta hora. Al versículo 25 habla de persecuciones. Y nótese, y hay que enfatizar que cuando el Señor llama a los discípulos, cuando Cristo llama a los discípulos, en ningún momento les dice lo grande que iban a hacer. En ningún momento el Señor Jesucristo señala la grandeza de los discípulos por aceptar el llamado que les estaba extendiendo y por llevar el evangelio a las naciones. Al contrario, si usted estudia bien los versículos 16 del capítulo 10 del libro de Mateo, lo que les habla, versículo 16 al versículo 25, les habla de persecuciones, les habla de que van a ser vituperados, les habla, alabado sea Dios, de que ellos iban a ser enviados como ovejas en medio de lobos. Persecuciones, vituperio, iban a ser llevados, dice la palabra en el versículo 17, y guardados de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. El resultado, amén, de los discípulos llevar el evangelio de Cristo no les iba a traer grandeza, no les iba a traer empoderamiento, no les iba a traer reconocimiento, les iba a traer azote, les iba a traer vituperio, enemistad. En una ocasión los discípulos venían, amén, después de que el Señor los envió de 2 en 2 a los 70, alabado sea Dios. Yo creo que usted puede encontrar eso en Lucas capítulo 10, bendito sea Dios en esta hora. En el, ¿verdad? Lucas capítulo 10, versículo 17 en adelante, los discípulos, dice la palabra del Señor, que venían, dice, volvieron los 70 con gozo, venían gozosos de donde Cristo los habían enviado y de donde ellos venían, amén, mire lo que estaban haciendo, vinieron con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor Jesucristo le contesta en el versículo 18 y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad, óigame, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Quiere decir que tenemos autoridad de parte de Dios. Cristo
les entrega autoridad a sus discípulos para vencer toda fuerza del mal. Amén. Versículo 20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos en los cielos. Cuando el Señor apela a que no se regocijen, les está diciendo no se engrandezcan, no se verdad, no se enorgullezcan, no se eleven al nivel de que se elevó Satanás y por resultado de su grandeza, de su verdad, de su enaltecimiento, de su enorgullecimiento, alabado sea Dios en esta hora, su resultado de alimentar su ego, dice la palabra del Señor en el versículo, amén, alabado sea Dios en esta hora, en el versículo, verdad, me fui nuevamente para Mateo, pero mire lo que dice, verdad, Lucas capítulo 10 nuevamente, verdad que sí, capítulo 10, versículo 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Al resultado de qué? De que Satanás se enalteció, de que Satanás se enorgulleció. La Biblia dice que él era perfecto hasta que se encontró maldad en su corazón. Y el mensaje de este último tiempo que se está promoviendo por estos predicadores liberales, por estos predicadores que usted los ve hablando con una verdad, con una convicción y con una, amén, con un poder de convencimiento, que lo que le imparten a la persona es un empoderamiento, pero es un empoderamiento falso. Palabras lisonjeras. Y el Señor Jesucristo a los apóstoles, a los discípulos en Lucas capítulo 10, verso 17, amén, al 18, al 20, perdón, les dice claramente, no regocijaos de que los demonios se sujetan a vosotros, sino procuren que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Les estaba diciendo, no se engrandezcan. Yo no los he llamado para que se engrandezcan. Y dicho sea de paso, les dice en el versículo 17 que sí, Él les entregó autoridad. No les estaba reprendiendo el hecho de que ellos estaban reprendiendo demonios y de que los demonios se estaban sujetando a los discípulos. No les estaba reprendiendo eso, porque el versículo 17 les dice, como quien dice, hey, yo les di autoridad. Yo le entregué autoridad a ustedes para hollar serpientes, amén, para amén, autoridad sobre toda maldad, sobre todo espíritu inmundo. Pero no se regocijen, es decir, no se engrandezcan, porque yo vi a Satanás caer. ¿Por qué? Por resultado de su grandeza y de que se halló maldad en su corazón. Usted no oye los predicadores de estos tiempos. Es mayormente eso mismo. Vamos, marcha hacia adelante. Llega al propósito que Dios amén, ha declarado para tu vida. Pero lo hacen a través de la manipulación. Enfatizan más el empoderamiento, la grandeza, el ensanchamiento. Rompe paredes que la gente no va a caber en las iglesias. Esos son los mensajes que mayormente se le lleva a los pastores. Pastor, rompe paredes, compra el local de al lado que la gente no va a caber aquí. Así me muestra Dios. Y Dios no les está mostrando nada, pero son palabras de alabanza, palabras lisonjeras, palabras bonitas, palabras que endulzan el oído del que no tiene, amén, alabado sea Dios en esta hora, discernimiento de espíritu. ¿Ven? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque los tiempos que estamos viviendo, lamentablemente lo que se está viendo es, ¿verdad que sí? Este mover
en muchos de estos predicadores de hoy en día. Cuando vemos a Esteban, Esteban no fue engrandecido. Esteban no fue engrandecido, Esteban fue apedreado por causa del mensaje que él predicaba. Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 12, usted puede ver cuando la muerte de Jacob, que murió a espada, Pedro siendo encarcelado por causa del evangelio. ¿Ve? En el capítulo 3, yo creo, del capítulo 3, entre el capítulo 4 del libro de los Hechos, vemos que cuando Pedro y Juan, ¿verdad? Por medio del poder del Espíritu Santo, sanan a ese cojo, Pedro los reprende porque les dice, pero ¿por qué ustedes ponen su mirada en nosotros? Como que si por causa de nosotros este hombre ha recibido su milagro, lo recibió amén, del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. El Dios, amén, aleluya, de Jesucristo, que ustedes crucificaron y ustedes mataron cuando ya, amén, Pilato lo había, amén, resultado dejarlo libre. Los reprendió. ¿Por qué? Porque en el momento el pueblo estaba siendo asombrado, estaba asombrado. ¿Por qué? Porque habían visto este milagro. Pero Pedro les dijo, hey, espérate, pero esto no pasó por causa nuestra, por poder nuestro. Pero en estos tiempos vemos lo contrario. Vemos como cuando alguien, amén, está, alabado sea Dios, quizá, verdad, Dios lo usa, verdad, liberando demonios, y prenden el Facebook Live rápido y sacan el teléfono. Y empiezan a dialogar con el demonio, a hablarle esto y lo otro. Mire, mi hermano, saque ese demonio y olvídese del resto, olvídese del mundo, como dice un hermano mío. Entonces, el llamado de Dios es completo. Si a Dios le place bendecirte, y dicho sea de paso, Dios bendice a los hombres y mujeres de Dios que le son fieles. Dios no va a bendecir y no va a ensanchar a un ministerio o a un predicador o a un pastor que lo que está es vendiendo el mensaje y comprometiendo el mensaje de la santidad y de la sana doctrina, y por ende poniendo en tela de juicio el evangelio de Jesucristo. Judas el único capítulo que escribió Judas, en el versículo 16, dice de esta manera: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas inflamadas, adulando a las personas para sacar provecho. Y usted ve que estos predicadores adulan. Cuando hablamos de adular, hablamos de, verdad, endulzar el oído. Hablamos de palabras lisonjeras, hablamos de, como estuve diciendo, palabras bonitas, los mensajes, amén, usando que el positivismo. Cambia esa mentalidad negativa a una mentalidad positiva. Mi hermano, esa es psicología, una psicología barata. En el evangelio usted no lo puede predicar, amén, por medio de la filosofía barata, por medio, amén, alabado sea Dios, usando el positivismo o verdad, el que es el opuesto del negativismo. Colosenses capítulo 2 lo explica el apóstol Pablo de una manera exquisita. El llamado de Dios es completo. Lamentablemente en estos últimos tiempos, a través de estos mensajes, amén, de alabanza y te halagan y te honran y te ponen en alto y solamente te hablan de grandeza. Que verdad, mayormente se le levantan las manos y le hablan de esta manera bonita a los desobedientes, a los rebeldes, a los que no se someten, a los que no se congregan durante la semana, a los que no se sujetan al sagrado mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. El llamado de Dios es completo. El llamado de Dios no es incompleto. Usted no puede ser un desobediente y pretender que Dios lo ponga en grande. Y yo creo en que Dios bendice, pero bendice y honra a los fieles, a los que predican la palabra tal y como está escrita. A esos Dios, si Dios le place, los engrandece, porque cuando vemos la trayectoria de los discípulos verdad, a lo largo del libro de los Hechos, no vemos engrandecimiento, no vemos este empoderamiento. Lo que vemos es persecución por causa del nombre de Cristo, por causa de sostener la palabra y de predicarla tal y como está escrita. Trae persecución y vituperio a nuestras vidas. ¿Ves? Los profetas de la antigüedad
no eran engrandecidos. Y dicho sea de paso, como estuve hablando con mi pastor, sí eran reconocidos, claro que sí. Porque óigame, cuando usted predique la palabra, la gente va a saber quién es usted. Dios lo va a poner en esa gracia, pero no como lo están predicando en estos tiempos. Mayormente el que predica la verdad no va a recibir halago, no va a recibir pétalos de rosa, va a recibir señalamiento, va a recibir persecución, va a recibir azote. Y no de los de afuera, dicho sea de paso, de los de adentro. Porque cuando usted estudia y lee Hechos capítulo 20, amén, cuando el apóstol Pablo estaba por partir, les dice, estuve 3 años con vosotros, hablándole lo mismo con lágrimas. Pero yo sé que desde mi partida, de entre vosotros, se levantarán lobos rapaces, hablando cosas perversas, y no tendrán misericordia de los hombres, del rebaño. A lo largo del libro de los Hechos, vemos, bendito sea Dios para siempre, cómo, amén, los discípulos, cuando aceptaron el llamado y ejecutan el llamado que Cristo les hizo, resultó en persecución, resultó en azote. ¿Ves? No resultó en grandeza, en verdad. Usted no veía al apóstol Pedro en el concilio sentado al lado del Sanedrín. Hello. Usted no vio, después de la conversión de Saulo, usted no vio al apóstol Pablo sentado al lado de Gamaliel. Lo vio corriendo, huyendo por su vida. ¿Por qué? Porque al aceptar el llamado de Dios, como es un llamado completo, trae también persecución. Y si a Dios le place, Dios te ensancha el camino. Y podemos ver eso con José, que fue entregado, fue vendido, fue tirado a la cisterna. Pero ¿sabes qué? Después vemos cómo Dios lo pone en gracia con Faraón. Y era el segundo en comando después de Faraón. Fue preso por un sinnúmero de años por falso testimonio. Daniel también, por mantenerse fiel, fue echado al foso de los leones, pero después vemos cómo Dios lo pone en grande, lo pone en gracia. Así que yo creo en que Dios te puede engrandecer y Dios puede ensanchar el camino, pero tú tienes que serle fiel. Tenemos que serle fiel. El llamado de Dios es completo. El llamado de Dios no es incompleto. Y lamentablemente los predicadores de estos últimos tiempos, lo que les gusta hablar es de las grandezas, del empoderamiento, año de cosecha. Pacta con Dios y Dios te va a bendecir. Trae 10, Dios te va a dar 20. Trae 100, Dios te da 1000. Trae 1000, Dios te va a dar 10,000. Eso es un evangelio falso. Ese evangelio de la prosperidad es un evangelio falso. El llamado de Dios es completo, no es incompleto. El llamado de Dios conlleva sufrimiento, llanto. Y si algo en estos tiempos, como el apóstol Pablo lo habla a Timoteo, le dice que en los últimos tiempos vendrían gente que no sufrirán la sana doctrina. Y a mí me da miedo, me preocupa escuchar a estos predicadores que lo único que hacen es endulzarle el oído a los rebeldes, a los pastores que no están pagando un precio, a los ministros que no están pagando un precio, y a eso les levantan la mano y a eso les entregan ministerio. ¿Cómo es posible? Mire, yo voy a contar un testimonio. En una ocasión me llama un pastor y hablo con este pastor y verdad, en el tiempo que me llama yo estoy trabajando, pero contesté la llamada rápido. Le digo, Dios le bendiga, pastor. Varón, Dios le bendiga más. Mire, lo estoy llamando porque quiero hablarle del ministerio. Y yo, ok, ¿cómo así? Y el pastor me dice, sí, porque Dios me revela que Dios lo está llamando al ministerio. Y yo dije, wow, pastor, de verdad, pero es que eso no es así. Esto y lo otro. Le dije, pastor, yo lo llamo después. Hablamos más tarde, él fue el que me dijo, ¿verdad? Corto, y yo analizo. Después analicé. ¿Cómo es posible que Dios le revele a este pastor de que Dios me está llamando al ministerio y no le reveló que yo llevaba 6 meses sin orar y sin doblar rodillas? El Dios que te revela que te está llamando al ministerio también te revela tu condición espiritual. ¿Cómo es posible que Dios le haya revelado a este supuesto pastor que Dios me estaba llamando al ministerio, pero no le reveló que el hermano Salazar llevaba 6 meses sin orar?
palabras de endulzamiento. ¿Ve? El llamado de Dios es completo. Para que Dios me entregue un ministerio, yo tengo que tener una vida de intimidad, con llevar mi casa en orden, sujeción por la palabra del Señor. Yo no puedo, aleluya, tener una vida espiritual arrastrada por el piso y que Dios me ponga en grande o que Dios me llame al ministerio. No, el llamado de Dios es completo. Acuérdate de eso. Dios te puede engrandecer y te puede ensanchar y puede abrir camino, pero no es para que tú te engrandezcas, déjame decirte, es para que el nombre de Dios sea engrandecido. Y ese Dios que revela que te está llamando al ministerio, también revela tu condición espiritual. Y tenemos muchos ministros muertos en el altar, transmitiendo una mortandad a un pueblo que no tiene discernimiento de espíritu, y por esa mortandad y por esa falsa doctrina y por el no predicar la palabra del Señor tal y como está escrita, se lo están llevando a la deriva. Tenga cuidado a los predicadores que usted oye en las redes sociales, porque déjeme decirle, las redes sociales es una plataforma gigantesca para este tipo de mensajes. Muchos desobedientes y muchos rebeldes están como líderes y como ministros y están al frente de nosotros, al frente de usted. Tenga cuidado que cuando viene a ver el que está al frente suyo, es uno de ellos también. Dios te bendiga, Dios te guarde. Acuérdate que el llamado de Dios es completo. Hasta la próxima, ¿ok? Acuérdate que ¿verdad? Otro segmento de Despertando tu Conciencia. Dios te bendiga. Acuérdate que Cristo viene pronto.